Ahí estamos. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Buenos días. Vamos a comenzar hoy con un cálculo del método de radiación, ¿sí? En el método de radiación, nosotros podemos desarrollar la tarea, ya sea en un ámbito rural o en un ámbito urbano, ¿sí? El objetivo de nuestra tarea es relevar cierta cantidad de puntos en función de lo que necesitamos para luego representarlos en un plano, ¿sí? Como habíamos visto en la clase pasada, tenemos un modo de operar en el terreno, ¿sí? En ese modo de operar, nosotros tenemos que realizar una serie de pasos. Habíamos hablado del reconocimiento, de la elección de la estación, confección del croquis, elección de los puntos y el levantamiento en sí. En el levantamiento nosotros vamos a realizar primeramente una orientación y luego las mediciones angulares y las mediciones lineales, ¿sí? Como decíamos, nuestro primer punto es el reconocimiento del terreno. En este caso nosotros vamos a hacer un levantamiento, vamos a trabajar con el método de radiación en el levantamiento en una zona de la obra de un galpón para un supermercado, ¿sí? Acá nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es representar la silueta de este cantero, esta luminaria y las dos columnas centrales del galpón del estacionamiento techado, para poder contar con las medidas que nosotros necesitemos tomar en todo este sector. Si eventualmente necesitamos saber la distancia, por ejemplo, entre el cantero y la línea de las columnas, ¿sí? Para ello nosotros decíamos que primero hacemos el reconocimiento de la zona y tenemos que elegir el punto estación. Para elegir el punto estación, nosotros tenemos que tener en cuenta que los puntos que nosotros queremos relevar sean visibles y estén dentro del alcance del instrumento, tanto del taquímetro o teodolito, como de la cinta que utilicemos para medir las distancias, ¿sí? Entonces, una vez elegido el punto de estación, vamos a confeccionar el croquis, ¿sí? Fíjense, nosotros acá en el croquis hemos realizado la silueta del cantero, este otro cantero que también se encuentra en el lugar, las dos columnas que necesitamos relevar y la luminaria, ¿sí? En este punto hicimos el punto de estación y vamos nombrando los puntos que vamos a relevar. Estos 4 puntos son los que nos van a permitir definir la silueta de este cantero, un punto en cada una de las columnas y un punto en la luminaria. Para ello nosotros el primer paso, como dijimos, es realizar la puesta en estación y orientar el instrumento. Para ello nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apuntar hacia el norte en forma aproximada o con una brújula, vamos a apuntar hacia el norte y vamos a colocar la lectura en 0. Al colocar nosotros la lectura en 0, cada vez que tomemos una lectura en el círculo horizontal, estaríamos directamente obteniendo el valor del rumbo para cada una de las direcciones, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos, a ver, vamos a volver a la figura del escenario de trabajo, ¿sí? Fíjense, acá el norte está aproximadamente en esta dirección, ¿sí? Hacia allá, un poco inclinado respecto de el cantero, como lo veíamos en el croquis, ¿sí? Hacia allá. Entonces, vamos a tratar de nombrar los puntos en función de la dirección, girando hacia la derecha y en sentido horario respecto de la dirección origen, que sería el norte, ¿sí? Bien. Nosotros vamos a trabajar con una planilla de campo y ahí vamos a realizar los cálculos correspondientes. Entonces, lo primero que tenemos en nuestra planilla de campo es el punto estación, que es el punto A, y donde vamos a realizar la anotación de todas las mediciones y tenemos un dato. ¿Cuál sería nuestro dato?
las coordenadas del punto estación. La coordenada X y la coordenada Y para el punto A, que es un punto conocido. A partir de allí nosotros después vamos a poder calcular las coordenadas de todos los puntos. Los datos que tenemos en la planilla, como les decía, son las coordenadas del punto A. Y las mediciones que vamos a realizar son las lecturas sobre el círculo horizontal a los distintos puntos visados, del 1 al 7, y la longitud de cada una de las distancias entre la estación y el punto visado. ¿Sí? Fíjense, acá nosotros tenemos como lectura al primer punto 22 grados aproximadamente. Si volvemos a nuestro croquis, nosotros apuntando al norte, giramos, ponemos en 0 en el norte, giramos en sentido horario y nuestra primera lectura va a ser aproximadamente 22 grados. Fíjense que cada una de las siguientes lecturas va a ir aumentando en valor. ¿Sí? Otro control, bueno, acá por ejemplo tenemos las distancias, las dos distancias más largas son las del punto 4 y del punto 5. Entonces, cuando vamos a nuestra planilla, fíjense que en el punto 4 y en el punto 5 son las dos distancias más largas que tenemos. ¿Sí? Esta es una manera de controlar con el croquis los valores que nosotros estamos obteniendo en las mediciones. Como les decía, en cuanto a lo que es el rumbo, nuestro rumbo va a ser el mismo valor que obteníamos en la lectura del círculo horizontal para cada una de las direcciones, ya que habíamos iniciado con un valor de 0 en orientando el instrumento hacia la dirección del norte. ¿Sí? Esto sería nuestro trabajo de campo. ¿Sí? Habíamos dicho reconocimiento, la elección de la estación, la confección del croquis, y ahora iniciamos el levantamiento en sí. Orientamos el instrumento y medimos los ángulos horizontales y medimos las distancias lineales. Con todos esos datos terminaría nuestro trabajo de campo. ¿Sí? Ahora vamos a desarrollar el trabajo de gabinete, es decir, los cálculos en sí. ¿Qué vamos a desarrollar? Tenemos que calcular primeramente las coordenadas parciales y luego las coordenadas. ¿Sí? Entonces, estas son las fórmulas para el cálculo de las coordenadas. Yo les voy a pedir que ustedes vayan realizando los cálculos. Si quieren activar los micrófonos y decir algún valor, me lo van diciendo, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. El delta de X entre A y B, bueno, acá estamos representando a B, sería cada uno de los puntos visados. Entonces, el primer valor que vamos a calcular es el delta de X entre A y 1, ¿sí? Para ello, ¿qué tenemos que tener en cuenta? AB sería la longitud medida. La longitud A1 es 8,72 por el coseno del rumbo AB. En este caso, el rumbo sería el rumbo A1. ¿Sí? Entonces, tenemos que realizar 8,72 por el coseno de 22 grados, 32 minutos, 20 segundos. ¿Sí? ¿Alguno tiene ese valor? 8,05 me da. Muy bien, 8,05. Ahí está. Esa es nuestra primera coordenada parcial. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de con el coseno, con el seno, porque queremos la coordenada en Y. ¿Sí? Ahí mismo en la calculadora, sin modificar más que el valor del seno, pueden obtener el resultado. ¿Sí? ¿Alguien tiene ese número? 3,34. Muy bien, 3,34. ¿Sí? Bueno, vamos avanzando. A ver, me van dictando. Vamos así en orden. El delta de X para el punto 2 y el delta de Y. Y así sucesivamente, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Si alguno tiene alguna duda, pregunta y avanzamos. ¿Quién tiene el segundo valor? $3,24 me da. Muy bien. 3,24. Tratemos de participar todos, así hacen el mecanismo del ejercicio y lo pueden entender, ¿sí?
El siguiente, 2. 2, muy bien. ¿Se entiende? Es un cálculo simple. Y con este valor nosotros estaríamos calculando el delta de X y el delta de Y que hay entre el punto A y la posición del punto 1, del punto 2, del punto 3. ¿Sí? ¿Quién tiene los valores del punto 3? $2.57, profe. Muy bien, 257. ¿Qué más? Ahí mismo ya puede sacar Anabel el otro valor con el seno. $4.41 el siguiente. Muy bien, 441. Nos quedan 8 valores. ¿Quién más va a participar? $9.66. Bien, 966. ¿Quién más? ¿Están entendiendo el ejercicio? ¿Sí? 2679. Muy bien, 2679. Bueno, vamos a ir avanzando. Ustedes lo van controlando. El punto 5. Tenemos un valor negativo. ¿Les dio así? Sí, profe. Muy bien. Tenemos la coordenada delta de I, coordenada parcial. Nos queda el 6 y el 7. Acá también tenemos un valor negativo, lo que quiere decir que va a estar hacia abajo o hacia la izquierda, según sea delta de X o delta de Y, respecto del punto inicial. ¿Sí? ¿Está todo claro hasta ahí? Hay una pregunta. Una alumna preguntaba si no se hacen las diferencias de ángulos. ¿Qué diferencias de ángulos? En realidad, no sé a qué se refiere, pero bueno, acá... Creo, en este caso ya están calculados los ángulos, creo que es eso lo que pregunta. Claro, acá no tenemos, en realidad lo que necesitamos acá es el rumbo para poder calcular la coordenada parcial. El rumbo de cada dirección, no el ángulo entre cada dirección, ¿sí? Nosotros necesitamos el rumbo a partir de un origen, que lo hemos definido al norte y ahí hemos puesto el 0, y necesitamos el rumbo de cada una, no el ángulo entre direcciones. O sea, el ángulo que necesitamos es entre el origen. Por eso es que no necesitamos el ángulo entre cada una de las direcciones. A ver, vamos a ir al... bueno, no, avancemos, no, después lo vemos. Bueno, recuerden que el rumbo es el ángulo comprendido entre el norte magnético o una dirección cualquiera y la línea medida. Y eso es lo que está registrado en esta planilla. Dice lectura de círculo horizontal, pero lo que se está leyendo y lo que se está registrando son rumbos. No sé si está clara la... Está respondida. En este caso coincide directamente la lectura que nosotros tomamos en el círculo horizontal con nuestro valor de rumbo, ¿sí? Bueno, Profe, disculpe ahora una vamos pregunta. a calcular bien, vamos a calcular las coordenadas. ¿Perdón? Hay una pregunta ahí que quiere Una hacer pregunta, alguien. profe. No, bien, Sergio, está bien. Sí. ¿Cómo determinan los ejes de referencia? El de la estación, por ejemplo,
¿Dónde determina esos Nosotros, bien, nosotros le damos un valor, o lo podemos tener, porque ya conocemos el sistema de coordenadas definido en un determinado sistema, o en este caso le damos un valor arbitrario a las coordenadas A y a la coordenada X y a la coordenada Y del punto A. Necesitamos 2 puntos para definir ese sistema, o bien un punto y la orientación, ¿sí? En este caso, tenemos como dato las coordenadas del punto de estación, porque ese punto ya está dentro de un sistema. Ahora, si nosotros vamos a generar el sistema, bueno, nosotros directamente le damos un valor a las coordenadas X e Y, por ejemplo, 1000, 1000, a las coordenadas X e Y del punto de estación, y tenemos que tener en cuenta que tenemos que orientarlo, porque si no estaría girando en un punto. Nosotros al definir 2 puntos ya queda fijo ese plano, ¿sí? Bien, ahora vamos a calcular las coordenadas. Para eso necesitamos estas fórmulas, ¿sí? La coordenada en el punto 1, ¿sí? X, Y, va a ser igual a la coordenada en el punto A, la coordenada X en el punto A, más este valor que es lo que veníamos calculando acá, es decir, el delta de X, el L que es el AB, por el coseno de phi, donde phi es el rumbo, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a hacer una suma ahora. Vamos a sumar el valor de la coordenada X más delta de X, ¿sí? ¿Cuánto nos da la coordenada en X para el punto 1? ¿Alguien lo sacó? 1050,68. Bien, 1050.68, ¿sí? Vamos a ir, para utilizar y aprovechar la calculadora, vamos a ir calculando todos los valores en X, y después vamos a pasar a los valores en Y. Nuestro valor origen siempre va a ser la coordenada X, porque partimos siempre del punto A para realizar las mediciones en los siguientes puntos. Es decir, que todos estos delta de X son entre el punto A y el punto 1, entre el punto A y el punto 2, y así sucesivamente, ¿sí? No es una diferencia entre 1 y 2, sino entre A y 1, entre A y 2. Es decir, que a partir de la coordenada en X, nosotros vamos a obtener, sumando o restando la diferencia delta X, el valor de la coordenada en cada uno de los puntos, ¿sí? Bueno, vamos a ir avanzando con los valores, si los tienen o los van controlando, a ver si no hay algún error. En el caso del punto 2 tenemos... Bueno, hay un alumno que hace una pregunta, pregunta si es que el valor de las coordenadas se las ingresa a la estación total. Sí, efectivamente, la estación total requiere de esos datos, es decir, altura de, coordenadas X e Y para poder hacer este cálculo de coordenadas. Incluso pide la dirección al norte, ¿no? Por ejemplo, dirección al norte, 0 grados, si es que se ha dado un valor 0, o si se ha considerado otra dirección, se le ingresa ese valor. Bien, vamos avanzando, a ver si alguien tiene la coordenada en X del punto 3, del 4. Bueno, avancemos, así que... 1047,73. ¿Cuánto? ¿Cuál me dijiste, el 3? Ah, sí, se va el cálculo, perdón. Ah, bueno, no puede haber un error acá también, vamos controlando. Sí, está bien ese, profe. Muy bien, sigamos al 4, el 5. Pueden colocar los números en la calculadora y simplemente ir cambiando los valores de los delta de X, ¿eh? Fíjense que acá nos da una coordenada. Si nosotros consideramos que X es la dirección norte, vertical en el caso de las coordenadas,
Este punto, dice 1036, estaría por debajo del valor de A, ¿sí? Es decir, el punto de izado 5 está por debajo del valor de la estación A. ¿Sí? 6 y 7. ¿Sí? Ahora tendríamos que hacer lo mismo para las coordenadas en Y, pero ¿qué valor vamos a tener en cuenta ahora? La coordenada de Y y los valores delta de Y. ¿Sí? ¿Alguien tiene el primer valor? 1296,02. Muy bien. 1296,02. Bueno, esto es un trabajo repetitivo, ¿sí? Vamos a avanzar. Vayan controlándolo. Muy bien. Ahí tenemos todas las coordenadas de cada uno de los puntos. Esto significa que nosotros ya podemos representar esto en ese sistema coordenado. ¿Sí? Perdón, Alejandra, quiero hacer una acotación a esto. En la clase pasada, en la clase teórica, vimos cuáles son los cuadrantes que se deben considerar para el sistema, digamos, coordinado en topografía. Ustedes vean, observen la planilla en la columna de rumbos, que es del punto 1 al 4, del 1 al 4, ustedes ven que el rumbo varía de 0 a 90 grados. Por consiguiente, los delta de X y los delta de Y son positivos. Primer cuadrante, entonces. Entonces, entre 0 y 90 grados para el primer cuadrante, tenemos delta de X y delta de Y positivo. El punto 5 se encuentra en el segundo cuadrante, donde el valor delta de X, el signo, perdón, de delta de X es negativo, de acuerdo a nuestro sistema. Recuerden que el eje X tiene dirección norte-sur y el eje Y dirección este-oeste. Bueno, entonces el delta de X es negativo y el delta de Y es positivo. En el punto 6 vemos que el rumbo se encuentra en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, tanto delta de X como delta de Y son negativos. Y en el punto 7, ustedes ven que se encuentra en el cuarto cuadrante, por lo tanto tenemos un delta de X positivo y un delta de Y negativo. Bueno, esto es para que ustedes cuando tengan que hacer un resultado, digamos, hacer un cálculo, perdón, y obtengan los resultados, puedan cotejar al menos los signos. Si algún signo está mal es porque se han equivocado en algún cálculo, pero esta sería la forma también de un control sencillo. Luego el numérico seguramente puede saltar en algunos casos. Lamentablemente este sistema, si bien es un método sencillo, no tiene forma de control, no se puede controlar, salvo que hagamos lecturas, por ejemplo, si queremos calcular los ángulos horizontales, la lectura en el círculo horizontal, se puede aplicar el método de Bessel. O bien, controlar a partir de otra estación y levantar los mismos puntos, medir los mismos puntos y controlar sus coordenadas desde otra estación con coordenada conocida. Sería la forma de control. Eso era lo que quería agregar. Bueno, perfecto. Entonces nosotros ya teniendo los valores de coordenadas, tenemos una nube de puntos, que es lo que nosotros podemos representar en un sistema coordenado. ¿Sí? No necesariamente tenemos que representar el punto 0, 0. ¿Sí? Nosotros representamos, por ejemplo, en este punto estaría nuestra estación, que bueno, la estación no la graficamos en el plano, porque lo que nosotros queremos son la silueta de los valores levantados, ¿sí?
este caso yo he dibujado esta parte, en realidad esta parte no la conocemos, porque no hemos relevado estos puntos para poder trazar esta figura. Sí, esta silueta que se forma con los puntos estos que nosotros hemos obtenido sus coordenadas, la columna, la luminaria, digamos, las dos columnas metálicas. Entonces nosotros eventualmente, si quisiéramos conocer la distancia entre la luminaria, por ejemplo, y la columna metálica, con los valores de las coordenadas, ya lo podemos realizar. O bien, representando esto en un plano, podemos acotar las diferentes medidas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Eso sería el final del ejercicio. Si tienen alguna pregunta, después yo ya les voy a subir el práctico, que va a incluir un poquito más lo que vamos a ver la clase que viene. Ya van a tener más adelante el práctico para realizar, y les voy a subir ejercicios para que puedan practicar también. Si querés, Sergio, podemos finalizar la grabación y continuamos los minutitos que nos quedan con algunas preguntas.